segundos antes de morir. 5 segundos antes de morir. Escuché la voz de mi padre. Escuché la voz de mi padre. Que con voz fuerte me decía. Que con voz fuerte me decía. Ay, hijo mío, no te vayas a la guerra. Ay, hijo mío, no te vayas a la guerra. 3 segundos antes de morir. 3 segundos antes de morir. Escuché la voz de mi madre. Escuché la voz de mi madre. Que con voz triste me decía. Que con voz triste me decía. Ay, hijo mío, no te mueras todavía. Ay, hijo mío, no te mueras todavía. 1 segundo antes de morir. 1 segundo antes de morir. Escuché la voz de mi cabo. Escuché la voz de mi cabo. Que con voz ruda me decía. Presente. Sargento segundo de caballería, Héctor Martínez Hernández. Presente. Cabo de turno. ¿Qué ocurre? El sargento segundo de caballería, Héctor Martínez Hernández, ha muerto. Ahora, qué lamentable que hayan matado al Mencho. De algunos políticos en México, créame que a estas alturas ya no nos sorprende su forma de actuar. Hombres y mujeres por igual. En su ADN tienden ser mala leche, mentirosos y sobre todo muy mediocres. Si se fijan, estos adjetivos comienzan con la letra M, con la letra M de Moreira. Una producción de Norte del Valle. Grupo Cargo Gas presenta Con todo, menos con miedo. Los hechos no dejan de existir por ser ignorados. Por fin conocerás la verdad. Cuarta temporada. Hola, ¿qué tal? Iniciamos ya la 4ª temporada de Con Todo Menos Con Miedo y de veras nos da mucho gusto que nos siga acompañando en este esfuerzo que hacemos de periodismo independiente. No es un periodismo oficialista como los que ya mucha gente conoce y sobre todo los que se dan recurrentemente en la prensa local. No, este es un esfuerzo que hacemos, créame, con mucho sacrificio, pero con muchas ganas, porque cada vez sabemos que a la gente le gusta lo que estamos haciendo. Y mire, en esta 4ª temporada íbamos a iniciar con una interesante entrevista, pero la tenemos guardada. En su momento se la vamos a estar presentando. ¿Por qué decidimos posponerla? Porque no podemos dejar de hablar pues del tema de los últimos 8 días. Sin duda alguna, la detención de este peligroso delincuente que llevaba por nombre Rubén Nemesio Oseguera, con el alias del Señor de los Gallos, pero como comúnmente se le conocía como el Señor Mencho, Miren, este individuo se convirtió prácticamente en el delincuente más peligroso y buscado en el mundo, aunque ya todos sabíamos que tenía pues sus raíces sentadas en nuestro país, en México. Esas imágenes que ustedes están viendo pues son ya de hace aproximadamente como unos 10 años atrás. Aquí el señor Rubén Nemesio Oseguera
que fue conocido como el Señor de los Gallos o el Señor Mencho, le mostraba al mundo su poderío militar, que sin ser militares, pues vaya que tenían bajo su mando, pues equipo y armamento bélico como se le conoce. Miren, les voy a hablar de todo lo que está detrás de estos acontecimientos, pero no les voy a hablar ni del operativo, ni del combate, ni de lo que ya todo mundo sabemos, porque este no es un programa de corte de nota roja o policíaca. Tampoco no nos gusta hacer apología del delito, y también somos muy respetuosos de los lineamientos que marca YouTube. YouTube nos permite tener este canal y tenemos también que respetar pues sus lineamientos, sus indicaciones. Y vaya que en temas de delincuencia organizada hay muchas palabras que hoy en día son muy comunes escucharlas en todos lados, pero que YouTube la censura. Entonces, como yo no estoy muy adentrado en esos temas, pues yo no quiero estar hablando de cosas que luego YouTube me esté señalando, esto no lo puedes decir, repítelo, o me lo quiten, o me lo censuren, o me puedan incluso llegar a sancionar o suspender por algunos días el canal. Entonces, nosotros no le entramos a esos temas. De los delincuentes que sí hablamos, son de los políticos. De esos delincuentes sí sabemos cómo expresarnos y sabemos hasta dónde llegar. Miren, son impresionantes las imágenes que veíamos de lo que este señor tenía y lo que representó su detención y posterior muerte. Miren, llegó a tener bajo su mando alrededor de 60,000 personas. Hay ejércitos en el mundo, en países en el mundo, que no llegan a tener esa cantidad de personas, como tampoco llegan a tener el armamento como el que este hombre o este individuo contó en su momento. Que su grupo criminal, conocido como las 4 letras, CJNG, pues sigue todavía operando. Miren, lo que sucedió el domingo pasado es para reconocerse, sobre todo a la valentía de nuestros elementos del ejército mexicano, de las Fuerzas Armadas, de todas las Fuerzas Armadas, incluyendo a la Marina, por supuesto a la Guardia Nacional, quien fueron los que se encargaron de este operativo, quienes fueron, hoy nos enteramos porque así lo señaló el general Ricardo Trevilla Trejo, el secretario general de la Secretaría de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, decía: quien lleva a cabo la operación es el que se encarga de hacer la estrategia, y esa recayó en la Guardia Nacional. Los elementos de la Guardia Nacional se enfrentaron a un poderosísimo delincuente, insisto, el más buscado del mundo, por el cual Estados Unidos ofrecía una recompensa de cerca de $15 millones. Nuestro país ofrecía 30 millones. Y era uno de los delincuentes que prácticamente tenía, junto con su grupo delincuencial, pues no solamente a México lo tenía sumido en violencia, sino en otras partes del mundo donde traficaba no puedo decir el tema porque YouTube no lo permite, pero donde traficaba lo que traficaba, pues también habían problemas. Ya vemos en Estados Unidos, se habla de alrededor de 100,000 muertos por año, si es que no más, producto de esa que por ahí, no puedo decir esa palabra, producto de lo que ahí se trafica. Miren, de veras, mi reconocimiento para el ejército mexicano. Hay imágenes impresionantes, hay un elemento de la Guardia Nacional que se está grabando o lo están grabando cómo trae una bala, una ojiva, creo que así se les llama. Ahí lo están viendo ustedes y ahorita se le ve la mano cómo está temblando,
Él estaba combatiendo precisamente al grupo criminal. Hay una mujer, elemento también de la Guardia Nacional. Esto es impresionante de veras. Van a ver ustedes cómo esta mujer es la única sobreviviente, este elemento es la única sobreviviente, está llorando. Y abajo, le voy a pedir a la producción que cuando pasen el video, le muestren, en la parte de atrás se ven todos sus compañeros muertos. O sea, fue un enfrentamiento, fue un combate prácticamente que se da. Y le matan a todos sus compañeros de su unidad. Ahí ella alcanza a decir, le voy a decir a la producción que también le pregunta, ¿qué batallón eres o qué grupo eres? Y ahí dice ella el número del batallón y del grupo. Lo van a escuchar ustedes en su momento. Ella logra salvar la vida, no así sus compañeros. Miren, en este combate fueron alrededor de 90 las personas que fallecieron. Lamentablemente se contabiliza hasta el momento cerca de 40 elementos de las fuerzas del orden, de las Fuerzas Armadas, en su mayoría guardias nacionales, y el resto que fallecieron fueron delincuentes, y solamente hubo un daño colateral, que fue una mujer civil que falleció en los acontecimientos del domingo pasado. Miren, no le damos la justa dimensión a lo que hicieron nuestros elementos. Yo por eso me quise enfocar más en reconocer al trabajo de nuestro ejército. Escuchen ustedes, por si no lo vieron, esto sí se los quiero compartir con audio, cómo se le quebró la voz a un secretario de la Defensa, diplomado del Estado Mayor, como lo es nuestro secretario general Ricardo Trevilla Trejo, cuando le toca mandar las condolencias a sus compañeros caídos, que como él bien lo dice, y ahorita lo van a escuchar ustedes, cumplieron su misión. Aprovecho primero para dar el pésame a las familias de nuestros compañeros que perdieron la vida también, y un reconocimiento a nuestro personal militar que realizó una operación exitosa. Se puede ver desde muchas ópticas, pero es definitivo que cumplieron su misión. ¿Y qué es lo que se demostró? La fortaleza del Estado mexicano, de eso no hay duda. Gracias. Honra de veras la emoción con la que el general secretario Ricardo Trevilla Trejo recuerda a sus compañeros caídos. De veras, no valoramos algunos, no valoran, mejor dicho, lo que estos hombres y mujeres hacen, arriesgar su vida por defender a nuestro país. Y de veras, yo sí valoro mucho eso. Y me da mucho coraje, y en el segundo bloque lo van a ver, cómo estos políticos desgraciados, iba a decir, pero no debo decirles, estos malnacidos políticos, hasta se burlan algunos de ellos de todo esto. ¿Qué decir de los medios de comunicación? Pero bueno, ya les tocará a ellos en el segundo bloque. Honra de veras cómo el secretario reconoce a hombres y mujeres valientes que todos los días salen a dar su vida por nosotros, combatiendo a los delincuentes, combatiendo a los que le hacen daño a este país. Y quiero compartirles también, por si ustedes no lo han visto, ante tanta propaganda negativa que se hizo en redes sociales y en algunos comentaristas
periodistas, póngale la comilla, que salieron a criticar incluso que se haya actuado de esta manera por parte del ejército. Se dio a conocer este video. Se los comparto por si no lo han visto, porque es en honor a los soldados caídos. Hay mexicanos que hacen de la valentía su vida, de la patria su razón y del sacrificio su legado. Héroes que, con cada paso, nos protegen, con cada acto, nos inspiran, con cada sacrificio, nos enseñan el verdadero significado del honor. Su entrega nos recuerda que no hay misión más grande que amar y proteger a México. Por su valentía, por su compromiso, por su amor a la patria. Gracias, héroes mexicanos. Gobierno. Eso es lo que son héroes mexicanos. Insisto, de veras, debemos y tenemos ya, quienes no lo estén haciendo, que comenzar a valorar a nuestros soldados. De veras, tenemos que comenzar a hacerlo. En otros países del mundo lo hacen. Valoran a su ejército o a sus ejércitos. Valoran a los hombres y mujeres que entregan su vida por nosotros. Y qué lamentable que muchos aquí en este país, por intereses políticos sobre todo y económicos, porque muchos de los que salen a criticar a todo esto, a cuestionar todo esto, lo hacen porque les dan dinero para hacerlo. Créanme que somos más, la inmensa mayoría, los que sí reconocemos y valoramos a nuestros soldados. Antes de irnos al corte, yo vi muchas imágenes, y creo que muchos de ustedes también, vi muchos videos, y creo que muchos de ustedes también, de enfrentamientos. Hubo un coche bomba, no lo vamos a pasar, insisto, nosotros no hacemos apología de esto, y no quiero entrar en esos temas tan crudos, pero hay un video donde explota un coche bomba y mata a un capitán de la Guardia Nacional y deja herido a sus compañeros. Hay otros videos de cómo estos desgraciados delincuentes en estos vehículos modificados, creo que les dicen monstruos o no sé cómo, impactan patrullas y todo. Y hay testimonios terribles, de veras terribles, de cómo llegan soldados a dar el apoyo y ya encuentran a sus compañeros muertos. Y a los poquitos que encuentran heridos, pues en el ejército les dicen sanidad, sanidad, que no es otra cosa más que darles atención a su salud. Los logran pues auxiliar y algunos se les mueren ahí también. Fueron, insisto, casi 45 elementos que perdieron la vida del ejército mexicano. Pero esta imagen que yo vi, créanme que sí me pegó mucho, o sea, y se las quiero compartir también. Vamos a verla. ¿Qué les puedo yo describir de esta imagen? Pues un huérfano que recuerda a su papá que dio la vida. Vamos a un corte y regresamos. Después de reconocer el heroico trabajo que hacen nuestras Fuerzas Armadas, insisto, hombres y mujeres valientes que dan su vida por tratar de darnos paz en un
en un mundo, pero en un país tan convulsionado por gente mala, por delincuentes, lo que menos esperábamos, pues era un reconocimiento, sobre todo de los políticos, que tuvieran altura de decir, somos opositores, pero te reconozco, si quieren, agréguenle el por primera vez, te reconozco lo que estás haciendo. No. ¿Y saben quién fue el primer político que menospreció la detención del Mencho? O del Señor de los Gallos, o de Rubén Nemesio Ceguera, como usted lo quiera ver. Uno que más criticaba al gobierno federal por no actuar contra los delincuentes. ¿Y quién creen ustedes a quién me refiero? ¿Sí? Le atinaron a Rubén, no el Mencho, no Rubén Nemesio, no, este es Rubén Ignacio Moreira Valdés. Cuando todo el mundo empezaba a dar a conocer, detienen al Mencho, capturan al Mencho, fuerte enfrentamiento, ¿qué creen ustedes que puso en sus redes sociales Rubén Moreira Valdés cuando se da a conocer esto? Por ejemplo, con Joaquín López Dóriga, que fue de los primeros, muy temprano, que dijo, está pasando esto, más tarde les doy más información. Vean ustedes nada más lo que puso Rubén Moreira Valdés. Pone Joaquín López Dóriga, les informo que en un operativo del ejército matan a El Mencho. En un momento, más información. A las 11:16 del domingo 22 de febrero del 2026. Ya tenía 3,265 visualizaciones el tweet de Joaquín López Dóriga. Y Rubén Moreira Valdés, ahí lo ven ustedes en la parte superior, y está marcado con una flechita. Nomás puso, órale, por eso cuando empezó el programa decía que no me sorprende el actuar de algunos políticos, hombres y mujeres. Traen en su ADN, y empieza con M, la mediocridad. Así actuó Rubén Moreira Valdés, mediocre, mala leche, son mentirosos también, mezquinos, ¿por qué no decirlo? Y todos esos adjetivos empiezan con el apellido de él, Moreira. Ese es Moreira, el que durante 6 años de Andrés Manuel López Obrador se la pasó quejándose siempre por la inseguridad que había en este país. Si me pongo a mostrarles todas sus publicaciones, créanme que no termino nunca. Me da para hacer 10 programas de todo lo que este individuo escribía, quejándose porque no se actuaba. Sobre todo porque se tenía que hacer las cosas como él las hizo en Coahuila cuando era gobernador. Pura mentira, pura falacia, él nunca hizo nada. Todo lo hizo el gobierno federal. Pero vamos a ver algunas de sus publicaciones. Hasta parecía que festejaba que hubiera violencia en algunos estados, porque él es opositor, según esto. Vamos a ver esta, miren. Esta la publicó en noviembre 15 del 2025. Guerrero tiene un gobierno fallido. Enfrentamiento donde se usan drones armados. Y pone, arrobaba al gobierno de Guerrero. Ausente, omiso e incapaz. Arde la sierra de Chilpancingo. Se requiere intervención de la defensa, ahí sí la pedía, y de la Guardia Nacional. Y bueno, lo acompañaba de algunas publicaciones de periódicos, como el periódico de Guerrero, el Sur Periódico de Guerrero, y ponía algunos videos que este mismo medio reportaba. Pero así se quejaba. Creo que hay uno también de otro estado. Vamos a ver uno más, porque no se trata tampoco de estar sacando. Miren, cómo le encantaba eso. Este es del 22 de enero. Así las cosas en #Campeche. Las bandas delictivas amenazan y delinquen mientras el crimen crece
el gobierno de Laira Sansores reprime a periodistas, encarcela intelectuales y castiga opositores. Lo mismo que él hacía cuando era gobernador de Coahuila. Pero bueno, decía un allegado a él que le manejaba la prensa, no es tema, cuando criticabas a Rubén Moreira, no es tema. Así es, miren, no tiene caso pasarles más. Se la pasó 6 años criticando, 6 años cuestionando, y ahora, cuando se ve una acción contundente del Estado mexicano contra estas bandas criminales, regrésate al Twitter de López Dóriga, solamente se atreve a poner, órale, hijo de su madre, de veras. Pero bueno, así son nuestros políticos sinvergüenzas. Y si Moreira es un malagradecido mentiroso, mezquino, mala leche, ¿qué me dice de su jefe, Alito Moreno, Alejandro Moreno Cárdenas? Vean ustedes lo que escribió este señor el domingo, precisamente el domingo, cuando estaba sucediendo todo esto. Esto es México, el narcogobierno de Morena, un país donde el crimen organizado puede paralizar 3 estados en cuestión de horas: Jalisco, Michoacán y Tamaulipas. Pues que sepa al señor Moreno que no fueron 3, fueron casi 12 estados donde tenía presencia. Bueno, de hecho, este grupo criminal se llegó a contabilizar presencia en 27 de 32 estados. Ahí apenas iban 3. Pero como lo importante era salir a criticar la acción que se estaba dando, pues salió con eso. Amanecieron con carreteras tomadas, vehículos incendiados y ciudades bloqueadas, choferes obligados a bajar de sus unidades para prenderles fuego, familias enteras atrapadas sin poder moverse, comercios cerrados por miedo. Esa es la realidad que viven millones de mexicanos. México no puede seguir secuestrado por intereses criminales. No podemos normalizar que cerrar una autopista o quemar un autobús sea parte de la rutina. No podemos aceptar que el miedo sea el pan de cada día. Desde el PRI lo decimos claro, y basta de los pactos del narcogobierno de Morena. Se tienen que recuperar el control del país con autoridad, inteligencia y firmeza. México merece un gobierno que esté del lado de los ciudadanos y no del crimen organizado. Ahí déjame la imagen, porque yo le pregunto al auditorio, ¿verá que no leyeron ni escucharon ustedes en que en ningún momento mencione la detención de Nemesio Oseguera, alias el Mencho? ¿Verdad que no vieron ni ustedes ni leyeron que en alguna parte de todo esto reconozca que la Secretaría de la Defensa Nacional, que la Guardia Nacional, la está pidiendo para restablecer los bloqueos, pero no reconoce que detuvieron al criminal, al delincuente más buscado del mundo? ¿Verdad que no? ¿Verdad que no lo leen? Porque así son los políticos de mediocres. Mira, aquí se llaman todas las primeras planas de todos los medios tradicionales. Sí. Todas las primeras planas. Aquí están todas las primeras planas. Una por una. No, aquí, porque esto es delicadísimo, Carlos. Esto no es un juego. No. Esto es delicadísimo. Aquí están todas las primeras planas, pásame esa de los medios. Todas las primeras planas, Carlos. Sí. Desde ahí, lee todas las primeras planas de los medios tradicionales. Abaten el Sol de México, abaten a El Mencho. ¿Sí? El Heraldo, abatido. Lanza. No, el otro. Excelsior, abaten al Mencho. Ay, cabrón, no es cierto. El Universal, abate Ejército al Mencho. El oficialista de la jornada, abaten al Mencho. Ejército, abate. No, ese es muy caro, Carlos. Y ese es aquí están todos. Abaten al Mencho. Y el Financiero, abaten al Mencho. ¿Qué es esto, Carlos? ¿Qué es esto? Está cabrón. No, es que no es de risa, Carlos. No, es de nervios. No, esto está cabrón. Esto es México, esto no se puede. Y esto lo vamos a denunciar. Y estamos preparando las denuncias internacionales porque están agarrando el control de todo. Vamos rumbo a la dictadura. Vamos rumbo a la dictadura. Porque esto nos indigna, Carlos. Pero si abatieron a Mencho. Esto es lo que yo he dicho. Que a toda madre, la misma nota, el mismo cabezado. Igualito. Como grama. Igualito, Carlos. No nos hagamos pendejos. Pues tú y yo sabemos cómo es esto. Así son los políticos, como Rubén Moreira, como Alito Moreno. Así son de veras. Pero si esos son del PRI, vamos a ver ahora a una distinguida panista. Ex primera dama de este país. Hoy en día diputada federal. Margarita Zavala.
Ella participa, en tribuna casi ni sube, pero sí le gusta ir a los medios de comunicación, así como Rubén Moreira, que andan visitando todos los medios que son afines a ellos y que como no les paga el gobierno de la República ningún convenio, pues se la pasan criticando al gobierno federal. Ahí sí van ellos a dar su punto de vista. ¿Qué es lo que le preocupó a la señora Margarita Zavala de los acontecimientos del pasado 22 de febrero, domingo 22 de febrero? ¿Qué fue lo que le preocupó a ella? Vamos a escucharla y traten de prestar atención si reconoce al gobierno federal por estas acciones. Reparar en lo que objetivamente, porque subjetivamente es imposible, pues el daño como de no solo de los fallecidos, sino de también familias. De las, exactamente, las familias de los fallecidos y también los heridos, porque, a ver, señores, los heridos en un operativo como ese, pues no es un raspón, ¿eh? O sea, estamos hablando de balas que te pueden quitar una pierna, de meses y meses y meses en un hospital, y espero que sean, digamos, queridos y consentidos por el Estado mexicano, quienes participaron, quienes fallecieron, sus familias, y quienes tuvieron lesiones, pues también sus familias, porque son operativos que tienen que ver con armas de alto poder y que entonces no son cualquier herido, no es un accidente, ¿no? Entonces, yo espero, es más difícil seguir eso porque evidentemente pues no estarán dando los nombres, pero sí, sí, y porque no hay que exponerlos, pero desde luego espero eso del Estado mexicano. Les juro que le entiendo más a Cantinflas que a ella. Al buen Mario Moreno Cantinflas le entendía yo más cuando hablaba que lo que estaba diciendo esta señora. A ver, señora Zavala de Calderón, desgraciadamente hubo una mujer civil que perdió la vida. No se reportaron lesionados. Las bajas y los lesionados fueron del Estado mexicano, de los militares, y fueron de los delincuentes. La inmensa mayoría de los muertos fueron del lado de los delincuentes, pero también hubo muertos del lado del Estado mexicano. Miren, entendamos una cosa. No le estoy quemando incienso al gobierno federal. Yo celebro y aplaudo lo que sucedió el domingo pasado. Y después de tratar de entender por qué hasta ahorita se dio esto, llegué a una conclusión. Yo sé que quizá la mayoría de las personas que me estén viendo me den la razón, pero también quizás haya una buena parte que me diga que estoy equivocado. Pero así es como yo veo las cosas. Quiero yo entender que la presidenta de este país, Claudia Sheinbaum Pardo, sí tiene voluntad política de combatir a los delincuentes. Lo acabamos de ver el domingo pasado. ¿Qué es lo que la presidenta o su gobierno no quieren? Es que se dé una guerra civil. ¿Qué es una guerra civil? Lo que pasó con Calderón. Que si en la calle ven un narco, se agarran a balazos. Y si pasan 4 o 5 gentes y caen en medio de las balas, lo sentimos, daños colaterales, así decían con López Obrador, con Felipe Calderón, daños colaterales. O sea, lo que no quiere este gobierno y la presidenta de México es una guerra civil, de estarse tiroteando en la calle con los delincuentes y que muera gente inocente. Ahora sí, sobre López Obrador. López Obrador prácticamente quería lo mismo, que no se enfrentaran a los delincuentes para que no hubiera daños colaterales. Él acuñó esa frase que decía abrazos no balazos, lo cual mucha gente le cuestionó, pero muchos, sobre todo los políticos de oposición,
y algunos periodistas, no todos. Lo que el presidente no quería era lo mismo, una guerra civil. Yo les voy a decir en qué no estaba de acuerdo con López Obrador en sus abrazos no balazos. Que los delincuentes se topaban a los militares y como sabían que los militares no los iban a enfrentar, y créanme que hay infinidad de videos en la red, hasta se burlaban de ellos. Hasta los corrían, los amedrentaban y los soldados tenían que agachar la cabeza y retirarse. Y eso yo nunca se lo voy a reconocer a López Obrador, porque ahí sí estuvo mal. Militar merece ser respetado. Y López Obrador dio la orden de que no se respondiera a una agresión para no dañar a la gente. Por eso los delincuentes, y no solo los delincuentes, hasta pandilleros, todos, hay videos donde cómo corrían a los soldados. Llegaban los soldados a ver un tema y eran, lárgate, y los corrían y hasta los empujaban y los militares no podían contestar. ¿Qué pasa ahora con Claudia Sheinbaum? Es diferente. Los militares no van a matar a un delincuente. Los militares llegan a detener a un delincuente, pero si ese delincuente me saca un arma y me dispara, pues yo voy a responder la agresión. Y eso fue lo que pasó en la captura de Nemesio Rubén Oseguera, alias el señor de los gallos o el Mencho, o el señor Mencho, como le dicen. O sea, en este gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum, el secretario Omar García Harfuch, el secretario general Ricardo Trevilla, el almirante y toda la Guardia Nacional y todos, la instrucción que tienen es, si los agreden, respondan. Y eso, qué bueno que se acabó, porque con López Obrador estuvo muy mal. Entonces, recapitulando sobre el tema, hay un cambio de estrategia, ya comenzó a dar resultados y vienen seguramente pues más detenciones de delincuentes. No más que no va a ser enfrentamientos en la calle, van a ser estratégicos. Al Mencho lo agarraron prácticamente dormido y sabían que en domingo pues no iba a haber tanto problema, y sobre todo en la ubicación que tenía. Miren, otro tema por el cual se ha cuestionado mucho y se ha tratado de minimizar el hecho. Es porque fue Estados Unidos quien lo detuvo. Es porque Donald Trump la obligó a que detuvieran al Mencho, si no, no lo hacen. Es que la inteligencia, el operativo, todo fue de los gringos. O sea, menospreciando a nuestras Fuerzas Armadas. Ya lo dijeron ellos, lo dijo el propio general Ricardo Trejo en la conferencia de prensa el lunes 23, el pasado lunes 23. Señores periodistas, porque estaban en la mañanera, nosotros, el gobierno de México, sus Fuerzas Armadas, estamos dentro de un comando que se llama Comando Norte, que es integrado por fuerzas militares, cuerpos de inteligencia, agencias de inteligencia, el FBI, la DEA y todo. En el caso de México está la Secretaría de Marina, la Defensa, la Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, o sea, y Canadá también tiene sus agencias, se le llama Comando Norte. Y entre ellos, entre estos tres países, forman una sola inteligencia, donde se están intercambiando información. Los norteamericanos aportaron información de inteligencia, donde seguramente les dijeron, ¿sabes qué? Aquí están estos datos, con los cuales creemos puedes detener a este delincuente. Se arma un operativo, una estrategia militar mexicana que recae en la Guardia Nacional, y ellos son los que ejecutan. La inteligencia, el operativo, apoyados por el ejército mexicano, apoyados también por la Marina. Pero quien llevó el mando fue la Guardia Nacional, y Estados Unidos aportó la información que tenían. Dentro de estas críticas hay una que de veras es, ¿qué se meterá este pelado? ¿Qué consumirá, China?
y es un periodista, o no sé si todavía ejerza, pero pues en ningún medio abrió un canal y ahorita participa, colabora en todos los medios que critican a la 4T. Donde vimos a Margarita Zavala, creo que se llama Atípica, no sé qué, de Carlos Alarraqui, otro individuo que se la pasa criticando a la 4T, menospreciando todo. Pues ahí participa Ferriz de Con y graba sus videos en YouTube y Facebook y todo eso. Se graba a él y todo. Bueno, ¿qué creen que dijo Ferriz de Con para tratar? No, es que iba a decir minimizar, pero ni siquiera minimizar. O sea, ¿con qué loquera salió Ferriz de Con? Dice Pedro Ferriz de Con que en el avión donde traían al Mencho venía vivo, pero que un agente del FBI lo estranguló. Lo estranguló. ¿Pueden ustedes creer eso? ¿No me creen? Escúchenlo. Lo que me contaron de lo que sucedió adentro es que los agentes del FBI contuvieron a las fuerzas mexicanas y uno de esos elementos estranguló al Mencho adentro del avión en pleno vuelo, en altura de traslado, su máxima altura. Ahí lo pescaron, ahí hubo la contención de los elementos norteamericanos en un operativo similar, así me lo comentaron, a lo que pasó con Osama Bin Laden, en donde en las épocas de Barack Obama se midió las consecuencias que podría haber habido si Osama Bin Laden hubiera sido detenido y puesto en algún lugar de resguardo. Lo que hicieron fue matarlo y tirarlo en medio del mar para que desapareciera el trazo de su memoria. Si el Mencho hubiera llegado vivo a la capital de la República Mexicana, el problema hubiera persistido por la presencia del Mencho preso. Otra cosa hubiera sido que inmediatamente hubiera tenido que ser extraditado a los Estados Unidos, lo que hubiera traído una serie de consecuencias políticas. La medición que hicieron las fuerzas norteamericanas que venían en el avión, que por cierto hay que decirlo, que desde el principio hasta el final de este operativo y lo que venga, hay ya elementos de los Estados Unidos que se pusieron de acuerdo con el secretario de la Defensa, con Omar García Harfuch, con el secretario de Marina, para hacer esta operación y las subsecuentes. Entonces, el hecho es que lo que me cuentan es que, me cuenta una de las personas que venía a bordo, es que un agente de los Estados Unidos estranguló al Mencho y ahí, cuando llegaron, pues el tipo ya estaba, obviamente, eliminado. De veras que lo escucho y no lo creo, ¿Qué se meterá este pelado? No, pues el papá de él veía ovnis. ¿Se acuerdan? Un mundo nos vigila, de Piedras Negras, creo que era Pedro Ferriz Santa Cruz. Su retoño, su hijo, algoritmos o no sé qué perro. Y el hijo de él está peor, ese ve otras cosas. ¿Pueden ustedes creer eso? O sea, un agente del FBI mató al Mencho. Primero neutralizaron, contuvieron, creo que así dijo, contuvieron a los militares. O sea, ya me imagino los del FBI apuntándole a los militares mexicanos para que no hiciera nada, y luego ya un agente lo me ahorcó, como dijo Eugenio Derbez. No, pero todo vaya con el afán de minimizar este duro golpe y exitoso golpe que dio el gobierno de México a la delincuencia organizada con un individuo que ya estaba prácticamente reconocido como el más peligroso del mundo. Pero si de Ferriz de Con se sorprenden, pues este payaso, porque es un payaso caracterizado por Víctor Trujillo, y qué tan bajo nivel cayó Loret de Mola, no se quedan atrás, Vamos nomás a ver tantito, porque de veras, no, o sea,
Yo quiero mucho esta profesión, el periodismo, créanme que es algo hermoso, algo bonito. Y ver cómo lo denigran estos tipos, hijo de su, da coraje, da mucho, mucho coraje. Vamos a ver tantito cómo ellos tratan de minimizar la aprehensión de Rubén Nemesio Ceguera, alias el Señor de los Gallos, por el gobierno de México. Vamos a escuchar y verlo tantito. Abajo, hermano, abajo. Muchachos, está de la chingada. Hay que mantenerlos abajo porque ahí no nos vaya a tocar un chingadazo ahorita. Ya sabes cómo está la violencia, hermano. No, se va a poner peor, hermano. Y se va a poner peor, se va a poner la chingada. Pero a ver, ante la violencia, ¿qué haces, hermano? Ahí es lo que hay que decir. O sea, estás viendo la violencia de este gobierno, del gobierno de López Obrador, máximo de homicidios. ¿Qué haces, hermano? Hay que decir eso a los muchachos, cuando se ponga más de la chingada. Porque se va a poner peor. Entonces ustedes, desde luego que ustedes merecen alguna protección mínima. Sus familias, los operativos, todo. Entonces cuando... Ya, de veras. Ellos trabajan en Latinus. Latinus tiene su sede en Miami. Obviamente hacen grabaciones aquí en México. Traen un enorme presupuesto detrás. Por ahí se mencionan a varios gobernadores en su momento priistas que financiaron este proyecto para pues hacerle campañas negativas a López Obrador. Tratar de derrocarlo mediáticamente hablando a López Obrador, y la verdad es que le hicieron lo que el aire a Juárez. Y lo mismo le están haciendo a la presidenta Claudia Sheinbaum, lo que el aire a Juárez. Por ahí estaba involucrado un paisano de López Obrador, me refiero al también tabasqueño Roberto Madrazo Pintado, es el que dice que, por cierto, era el que recaudó el billete para poder montar este medio de comunicación o esta agencia que se llama Latinus. El prófugo gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, que está prófugo, él también aportaba mucho dinero, y varios empresarios, Claudia X González, todos esos, para hacer estos mamotretos. Ese es el periodismo, con el que quieren tumbar a la ahora presidenta Claudia Sheinbaum y que en su momento trataron de hacer para tumbar a Andrés Manuel López Obrador. Miren, y de todo esto que les acabo de demostrar, el mediocre, mentiroso, mala leche, mezquino de Rubén Moreira Valdés, de su compañero Alito Moreno, de Margarita Zavala, de Pedro Ferriz de Com, que lo ahorcaron en el avión al Mencho por un agente del FBI, de estas babosadas que acabamos de ver de Loret de Mola y Víctor Trujillo. ¿Qué opina la presidenta de todo esto? ¿Le preocupará? ¿O para ella qué es lo que le importa? ¿Qué le importa a la presidenta de México de todo esto? Pero a mí lo que me importa es lo que dice el pueblo, la verdad. Y la gran mayoría de la gente reconoce el trabajo de las Fuerzas Armadas y el trabajo que estamos haciendo todos los días, no solo en seguridad, sino por el bien del país, por el bienestar de las y los mexicanos. Y eso es lo que va a guiarnos. Este absurdo de que el narcogobierno, y, digo, si antes era un absurdo decirlo, pues ahora todavía más, ¿no? Entonces se cae por sí solo todas estas, ya no saben ni qué inventar, ¿no? La verdad, da hasta risa, ¿no? Leerlos a los comentócratas, que si es por una cosa, es por una cosa. Que si antes era abrazos, no balazos, entonces no. Que si ahora se detuvo a un miembro de la delincuencia organizada, pues tampoco. Que si a la hora de buscar la detención perdió la vida en el traslado, no, que tampoco. Pero por invento. Pues nunca van a estar de acuerdo con nosotros, hagamos lo que hagamos. Pero hay mucha hipocresía en ellos. Muchísima hipocresía,
Porque si ustedes leen, primero dicen una cosa, luego dicen otra. Que el gobierno autoritario, que ahora ya no es autoritario, la nueva, ¿no? Pues fue por presión de Estados Unidos. La presidenta presionada por Trump. No sé, cualquier cosa. Entonces, lo que nos importa a nosotros es las y los mexicanos. Bueno, pues ya lo escucharon ustedes a la presidenta. Lo que le importa es lo que la gente piense y no lo que saquen los medios de comunicación o que digan o declaren algunos políticos que ya sabemos. Aquí hay una frase que decía un ex gobernador de Coahuila, Enrique Martínez y Martínez. Decía, cuando no hacía algo lo criticaban y cuando hacía lo que querían que hiciera también lo criticaban. Entonces su frase era, ya estás como la gata mora, si me le acerco chilla y si me le alejo llora. Yo me la sé de otra manera, pero bueno, ustedes han de investigar cómo es la frase original. Bueno, hasta ahí lo que tiene que ver con el tema. Miren, antes de irnos en este primer programa de nuestra cuarta temporada, ahora sí que como dijo el clásico, se los dije, don Tereso Medina Ramírez ya es el nuevo secretario general de la Confederación de Trabajadores de México. Esto sucedió esta semana que acaba de transcurrir, creo que si la memoria no me falla fue el martes, cuando fue electo como secretario general. Vamos a escuchar a este señor que tiene el micrófono cuando anuncia que don Tereso Medina Ramírez ganó con 90 y algo de votos de 100 y algo que tenían que votar. Vamos a escucharlo. Compañero Tereso Medina Ramírez. Como secretario general Bueno, si gustan hasta ahí porque nos gana el tiempo. Hasta ahí porque nos gana el tiempo. Miren, sorpresa hubiera sido que no ganara Tereso, pues fue candidato único. Ahí operó muy bien, se alió con la hija de Carlos Aceves del Olmo, quien se convirtió prácticamente en su operadora política también. Con los que andaban muy renuentes en algunos estados, la mandaban a ella. Dice mi papá que vamos con Tereso, entonces pues ya todos terminaron apoyando a Tereso. Eso no es lo importante del tema. Yo aquí les dije a ustedes que Tereso ya había tocado base con la presidenta de México. Ya le había ido a decir, quiero ser el secretario general. Y yo sé que para ser el secretario general de la CTM, pues necesito que usted me dé su visto bueno. Y que le habían pedido dos cosas para poder ser secretario general. La primera era renunciar al PRI, es decir, que la CTM, a pesar de haber nacido en el PRI, de ser uno de los sectores del PRI, pues tenía ya que ir pintando su raya, ir que poniéndole crucecitas, decirle, ¿sabes qué? Pues somos un sindicato que ya no somos corporativistas, o sea, ya no porque eres del PRI todos tenemos que ir con el PRI, tienen que haber, o sea, romper con el PRI en pocas palabras. Y el segundo asunto que le habían pedido, pues era que viera en su momento venirse a la 4T. Del primero, del romper con el PRI, vean ustedes esta declaración que dio Tereso y hasta le pusimos ahí rojo para remarcarlo. Su primer declaración fue, la CTM no va a perder el tiempo, no estamos para divisiones ni confrontaciones. El corporativismo cumplió su ciclo. Es decir, PRI, cumpliste tu ciclo. Pero como yo sé que hay mucha gente desconfiada que me dice, no, este está inventando,
Seguramente él hizo esa imagen con inteligencia artificial y le puso ahí algo, y son palabras que no dijo el compadre Tereso Medina. Pues vamos a escucharlo de su propia voz. Va a respetar con el derecho que tienen los ciudadanos de elegir democráticamente a los gobiernos de los estados de la República y del país. Cuando ya se dé la lucha partidista, el corporativismo, para mí, punto de vista muy personal, cumplió su ciclo. ¡Tómala, papá! Entonces, como lo pusimos en el back cuando hablamos del tema, CTM 4T, giro inesperado, y ahí sale don Tereso. Ese sí está hecho con inteligencia artificial, saliendo de Palacio Nacional, Entonces, si no lo han visto ese programa, véanlo, por cierto. Ya se cumplió el primero, ya dijo don Tereso que el corporativismo que tenían con el PRI ya se acabó. Recuerde, los hechos no dejan de existir por ser ignorados, y aquí en Con Todo Menos Con Miedo, ustedes se están enterando y conociendo la verdad. Con todo, menos con miedo. Los hechos no dejan de existir por ser ignorados. Por fin conocerás la verdad. Una producción de Norte del Valle. Grupo Cargo Gas. Con todo, menos con miedo. Los hechos no dejan de existir por ser ignorados. Por fin conocerás la verdad. Cuarta temporada.